Mi nombre es Mit Borràs, soy artista visual, artista plástico, residente entre Madrid y Berlín. Mi estudio está en Madrid, Cave, mi estudio de producción en Berlín, digamos, y mi trabajo está relacionado con la idea de los estudios sobre la relación del ser humano con la naturaleza y la tecnología. Y los medios que utilizo son fundamentalmente la videoinstalación, el videoarte y el arte digital, junto con la performance y la música electrónica, y todos ellos involucrados en instalaciones multimedia. ArtLab tiene, en mi opinión, un papel muy importante porque primero es un muy buen síntoma de que la escena cultural madrileña ha crecido y está creciendo y se está poniendo a la altura de ciudades con una trayectoria contemporánea más heterogénea o mayor, vamos a decir, como sea el caso de Berlín, ¿no? Por ejemplo. Es muy buen síntoma, y en segundo lugar creo que es vital por una razón muy concreta, porque es una clase de espacio que es un modelo muy similar al de los Project Spaces, que cada vez se abren más en Madrid, estudios de artistas, espacios híbridos, que sirven para poner en contacto a personas de la misma escena, para generar una programación alternativa muy valiosa, más puntera y contemporánea, que otros sitios más institucionales no pueden hacerlo o no quieren hacerlo y no lo abordan, y porque también pone en contacto disciplinas afines, que es maravilloso que se entiendan, con las artes plásticas y la música electrónica, el diseño de vestuario, moda, arquitectura, diseño en general, como un lugar irradiador o núcleo que pone en contacto toda esta situación. Cave es un reflejo de algo que encuentro muy valioso, que es la colaboración transversal entre artistas, en primer lugar. Por eso funciona como reflejo de esa manera personal que tengo de trabajar como artista. Cave es mi estudio, es el lugar donde desarrollo mi obra, y mi obra está felizmente involucrada con colaboraciones con artistas maravillosas, sin cuyo trabajo mi obra no existiría. Personas que trabajan en diseño de vestuario, en música electrónica, en performance fundamentalmente, media art, artes plásticas. Y también porque, más allá de que funciona como dispositivo para construir ese cuerpo de obra y ampliarlo, además es bidireccional. Mi trabajo también consiste en contribuir a ayudar a hacer crecer la escena contemporánea nacional e internacional, y desde mi práctica artística colaborar con otros artistas en sus cuerpos de obra para generar un discurso contemporáneo más valioso y piezas interesantes en las que habitar, ¿no? En ese zeitgeist. Eso es en realidad Cave, y por eso está también muy perfilado a la medida del tipo de querencias que yo tengo estéticas, la música electrónica, cierto diseño ergonómico de la instalación contemporánea, en fin. Y es para mí un placer haberla fundado y trabajar con todas estas artistas. Es una pregunta muy interesante. Llevo esta síntesis entre lo arcaico y lo tecnológico porque, en primer lugar, me fascina y me obsesiona la idea de muerte que atraviesa mi trabajo y el trabajo de muchos artistas en general, claro, y me planteo por qué construye eso tanto el pensamiento general de la sociedad a lo largo de toda la historia, y eso es fácil que acabe llevando a investigar sobre temas como la mitología, que es uno de los temas que más construye mi obra, la mitología clásica en muchas diferentes civilizaciones. Me interesa entender y estudiar, y eso le dedico buena parte de mi trabajo en el estudio, cómo se da en esos lugares, por qué se da, en el sintoísmo, en el budismo, en la cultura inuit de Groenlandia y tantas otras, la cultura celta, de todo. Es una mirada heterogénea de todas estas mitologías. Me parece muy valioso entender cómo la mayoría de ellas hablan de los deseos como más primarios del ser humano, qué es la muerte, qué hay más allá, ¿no? Y así se han construido la mayoría de esas historias. Eso por un lado. Por otro lado, digamos con la otra mano, me parece muy valioso investigar como aquellos elementos que me parecen, yo creo que son muy contemporáneos y muy sintomáticos de la época en la que vivimos. La relación con la tecnología y esta moderna manera de entender nuestra relación con la naturaleza o con nuestro contexto y la sociedad.
Y estos dos elementos tienen mucho en común y se tocan en la idea que yo planteo en mi trabajo, que es la de generar una especie de nuevo folclore del futuro, que es una especulación, ¿no? Es todo una ficción artística, pero que sirve como manera de representar el presente. Digamos que especula aquello que creemos como sociedad que es hacia donde vamos, y es de clase de elementos que aparecen y de personajes y lo que nos quieren decir, pero es un retrato bastante fiel en realidad, más que del futuro, del presente, esos miedos o aficiones y deseos arcaicos y tradicionales, y esta manera contemporánea de exhibirlos. ¿Por qué el tarot? Porque me interesa también mucho todo lo que tiene que ver con el conocimiento del ocultismo, especialmente el tarot, pero también el oráculo o el I Ching, porque hay muchísimo de esa mirada que explica bastante qué es lo que nos interesa, pero no aceptamos como resultado, ¿no? Son dispositivos para conocer qué somos o hacia dónde vamos, ocultos o no aceptados, y en realidad son muy valiosos para entender y qué dice eso de nosotras y nosotros como sociedad, ¿no? El tarot en concreto es el que más me interesa, y la figura del mago aparece en esta pieza porque en mi trabajo suelen aparecer personajes cuyas historias protagonizan y que viven en un contexto singular. Y esta es la historia de un personaje que representa la figura del oráculo, y el mago, digamos, que está en conexión tanto con lo espiritual como lo terrenal, ¿no? a la vez, y tiene esa manera de entender qué es lo que va a pasar, ¿no? Para mí es un mecanismo solo metafórico, poético, para hablar de lo que nos aterra o nos atrae en este momento. Oracle es una de las últimas suites o capítulos, que es como las denominamos, de todo este gran ciclo y cuerpo de obra tan enciclopédico que es Artasis Cycle. En cada una de esas historias, que comprende un film, un performer en una historia, un diseño de vestuario, una música electrónica que es la banda sonora, un diseño de objeto, es algo que puede sonar como muy alegórico, pomposo incluso, pretencioso, pero en realidad sirve muy bien como un dispositivo para explicar dónde estamos en este momento como sociedad, expresado de manera como estética, artística, como una forma de atraer al espectador formalmente, pero plantearle ver quitar de qué es el momento en el que estamos, ¿no? En muchos de los sentidos. Oracle es un poco esta idea de aquel que ve y qué es lo que está viendo, ¿no? El papel del cuerpo, respondiendo a tu pregunta, es muy valioso en mi obra, en un sentido, y en otro no lo es en absoluto, me explico. La performance es un medio fundamental para mi trabajo, y el diseño coreográfico y el trabajo de cuerpo de Ulrico es vital. Es una persona con la que ha sido un placer colaborar. Nos conocimos en Réplica Teatro cuando estaba performando con el maravilloso grupo de Young Boy Dancing Group. Nos conocimos, me quedé fascinado con su trabajo y le propuse que hiciéramos esta pieza. En ese sentido es vital porque Ulrico tiene un cuerpo desde un punto de vista plástico interesantísimo, y su manera de conocerlo y usarlo como herramienta de expresión, como la coreografía, las torsiones, los desplazamientos en el espacio, es increíble. Y se entiende muy bien su lenguaje con el mío a nivel estético y formal. Esto es lo más importante porque sirve para expresar el concepto de la obra, que es lo importante, la tesis, aquello de lo que estamos hablando en Oracle y en Artasis. En segundo término, no es tan importante la relación con el público, no son obras demasiado interactivas, me interesa mucho más qué propuesta intelectual implica Artasis y que confronta el espectador y la espectadora con esa pieza, ¿no? En ese sentido sigo personas que están en un espacio instalativo y que ven, disfrutan o son interpeladas por la obra. Eso sí. Kim Rosario es una persona cuya obra me fascina, somos amigos y colaboradores desde hace muchos años, nos conocimos en Berlín y hemos hecho muchos trabajos juntos, ella diseñando vestuarios cuyas piezas cede colaboración a mi cuerpo de obra, o yo haciendo vídeos para sus piezas sonoras, a muchos niveles. Las piezas de vestuario de Kim Rosario me resultan muy interesantes y muy inspiradoras porque hibridan, en ese sentido coinciden con la Artasis, muy bien esta idea de, por ejemplo, sus kimonos, ¿no? Esta idea de lo sagrado y lo profano, de algo que tiene
una connotación por su patrón espiritual, pero también en otro lado algo muy deportivo y muy contemporáneo. Y esta idea también de la cultura rave y la música electrónica conectada con algo más cabalístico, vamos a decir, ¿no? Estos dos ejes los tiene perfectamente unidos en su trabajo, y en Oracle aparecen sus piezas, Ulrich las lleva puestas y él cita una coreografía con ellas que resulta impecable, ¿no? Se ve guaja. A mí me resulta muy sencillo tener la cámara para grabar lo que allí está sucediendo y ponería el broche a ese trabajo. Rachel Lamotte y Daniel Bacas Peralta, ambos son las dos personas más fundamentales para mi trabajo. Rachel es la directora creativa de todo mi cuerpo de obra Adaptasy Cycle en los últimos 10 años, y con ella hemos construido desde el guión hasta la dirección de arte, a muchos niveles, las decenas de exposiciones que hemos hecho en galerías y museos por todo el mundo, y todas las piezas de videoarte de Adaptasy, y tiene la configuración que tiene mi trabajo porque ha sido hecho con Rachel Lamotte. Y en el caso de la música de Dani es vital también, porque ya en 2019, cuando empezamos a hacer la banda sonora de todas estas piezas, y estábamos de viaje por Sri Lanka y por Indonesia, por cuestiones personales y también por cuestiones de trabajo y rodando, empezamos a entender que debía tener una clase de sonido en concreto que solo Dani podía hacer, que está entre lo religioso y folclórico, antiguo y ancestral, y lo electrónico. Y en esas conversaciones que sucedieron durante mucho tiempo se conformó esta clase de sonido de Adaptasy, que es una enorme, mastodóntica banda sonora de música electrónica ambiental, religioso, futurista, ¿no? Bueno, la música electrónica para mí es algo que no se puede separar de ninguno de mis trabajos. Es estructural vital de la pieza, imagen y sonido y vídeo e instalación sonora. En concreto y muy especialmente la música electrónica, con frecuencia, como sucede en el caso de Oracle, soy yo el compositor que realizo la música, y con frecuencia en la misma medida colaboro con otras artistas y compositoras, siempre de música electrónica. Esto es así porque creo que la música electrónica tiene las mismas características que tienen las músicas religiosas, y tiene una experiencia ravera, techno, que cualquiera que la disfrute entiende que es muy afín a una experiencia espiritual religiosa, y esto está en todas mis piezas, esta sensación, ¿no? Y en el caso de la colaboración con Shake, tiene un trabajo interesantísimo. Me siento súper agradecido y honrado de que vaya a suceder esta colaboración. Le propuse que la hiciéramos y aceptó, por suerte, porque hay muchas querencias estéticas parecidas en cuanto al tipo de sonido que desarrolla ella como DJ y como compositora y yo, y creo que va a ser muy interesante y muy innovador. Es la primera vez que vamos a colaborar, pero estoy súper satisfecho. Creo que se entiende muy bien esa clase de sonido de electrónica oscura, dark ambient, techno. Ahí es donde nos encontramos los dos. Me interesa mucho, más que plantear con mi trabajo una tesis sobre lo que creo que va a pasar, que sería la respuesta directa a lo que has preguntado, ¿no? ¿Qué creo yo que va a suceder? Tengo una cierta idea o esperanza de lo que pueda pasar, pero mucho más que eso me interesa estudiar qué es lo que cree la sociedad que va a pasar. Mi trabajo es un reflejo de lo que observo que son los miedos y los deseos de la sociedad en general, que yo intento reflejar en la obra. Creo que estamos en ese momento en el que se ha dado a lo largo de la historia igual, siempre eso no cambia. Hay una especie de sensación de futuro alcanzado por el progreso en el que nos encontramos. En este está la novedad de que creemos que está muy asociado al progreso tecnológico. Me parece como mínimo interesante a nivel artístico estudiar por qué, pero la antropología estudia que esto ha pasado en muchas otras ocasiones, y creo que estamos siempre en ese dilema entre vamos hacia el colapso distópico o hacia algo utópico y bello, en el que habrá un equilibrio entre todo, ¿no? Sociedad y progreso tecnológico y naturaleza y biosfera. No sé si eso va a pasar. Mi sensación es que ojalá suceda así como mi obra refleja, sería muy bonito. Mi obra es más bien una pregunta más que una respuesta. También me planteo que otro escenario que no estaría tan mal es ese choque y colapso, y que acabásemos un poco viviendo en el bosque como el libro de Walden de Thoreau o algo parecido. Tampoco veo tan mal
ese escenario. Lo que yo me planteo es qué quiere decirnos el momento en el que estamos de nosotras cuando estamos de esa manera tan hechizada por este capitalismo acelerado y el consumo de dispositivos tecnológicos y esta fascinación por la robótica, por la inteligencia artificial. La comprendo, la cuestión es qué nos dice del momento en el que estamos, ¿no? Así que distopía, utopía, vamos a ver, ¿no? Queriendo siempre mantener que la obra es en sí misma la explicación y la respuesta, y está ahí la respuesta a la pregunta que haces, esto, por un lado, creo que lo que puede decirnos es, esto es una foto fija quizá de dónde estamos, muy exagerada, muy sublimada, de dónde nos percibimos. Eso es quizá The Oracle, encarnada por una figura que representa como elementos muy arquetípicos de figuras así que deseamos, como aspiracionales. Eso es un poco el personaje que aparece en The Oracle, pero creo que es mucho más interesante entender que plantea esto es, ¿no? O esto es lo que queréis que suceda, esta sublimación ergonómica, adaptativa, elástica, sensual, hipererotizada, es donde parece que queremos estar también proto-religiosa, ¿no? Y espiritual tan interesante, pero parece ser que es un poco eso, ¿no? Es una foto fija más que del futuro del presente. Próximos proyectos. Me tiende a pasar que son un número elevado porque me gusta mi trabajo, disfruto mucho de él, porque mi trabajo, por suerte, es reclamado y requerido, de lo que me siento siempre eternamente agradecido. Y también porque, como tengo mucho TOC a nivel organizativo, puedo distribuirme el trabajo y parcelarlo y gestionar varias cuestiones a la vez desde el estudio, y eso me satisface bastante, porque tengo esta cosa un poco de workaholic que trato de compensar con yoga, meditación, y estamos ahí en ese equilibrio. ¿Y cuáles son? Pues así, intentaré decirlos de manera sucinta. Terminar la película de Holy Android que rodamos hace 1 año y medio aproximadamente en Japón, protagonizada por el androide Alter 4. En principio sería la primera película protagonizada, largometraje, por un androide que además tiene la capacidad de cantar óperas, es una gran figura diva en todo el mundo, con la música de Keishiro Shibuya. Terminar esa película, viajar a Japón durante un mes en diciembre para resolver también temas de trabajo. Después tengo un congreso en Berlín al que me han invitado a participar y a diferentes figuras de distintos países, justo para hablar de esta idea del futuro y de qué entendemos por el momento en el que estamos. Tengo 2 exposiciones en Madrid, bueno, una es en Sirocco, maravillosa, y otra es en el espacio WR con Roberto y Aquiles, una exposición colectiva estupenda con otras artistas maravillosas internacionales. La exposición en The Wrong, en la Bienal de Arte Digital comisariada por Glossopeda, así que vamos por 4 o 5. Tengo la exposición de Stefan Klee en Berlín, en la Kunstverein que él dirige a principios de año. Y se está planteando una exposición en Río de Janeiro, comisariada por Gabriela Maciel, ahora mismo sin fecha puesta, pero yo creo que a comienzos de año también.